glorioso es esta afirmación. No hay otra afirmación en otro libro de psicología que podamos encontrar. Nueva criatura es. Solo la palabra de Dios que es afirmativa y contundente para nosotros, que nos dice: nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto cambia todo. La unión con Dios cambia nuestra naturaleza, nuestro corazón, cambia nuestra personalidad. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En el versículo 18 dice: y todo esto proviene de ¿quién? De Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? ¿Cómo se lleva a cabo esto? De ser nueva criatura, ser reconciliados con Dios. Versículo 16 nos dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos según así. ¿Cuántos de nosotros teníamos perspectivas humanistas de Dios, de Cristo? Como el carpintero, lo conocemos de esta forma. Como el niño Jesús, ¿hemos escuchado esa afirmación? Después de que Dios te salva en Cristo, tú lo ves como un Salvador, como un Redentor, como un protector que te lleva nuevamente a Dios, como el mediador único entre los hombres y Dios. Hermanos, dijimos: descubre quién eres. Somos ¿qué? Creación de Dios, creados en imagen de Dios, podemos decir así. Separados de Dios, estamos que, o sin Cristo estamos bajo condenación. Número 3, rápidamente: en Cristo eres reconciliado con Dios. Es lo que eres, es lo que afirma la Biblia. El Nuevo Testamento, mayormente las cartas paulinas, vamos a encontrar que somos reconciliados con Dios. Hermanos, es aquí donde llegamos a lo glorioso de la cosmovisión del Evangelio. Hermanos, si nosotros no entendemos quiénes somos, vamos a vivir como estamos. Por ejemplo, si tú dices que eres un pecador, vas a vivir y vas a hacer las cosas de un pecador. ¿Por qué? Porque estás afirmando algo que tú eres. Según tu percepción de lo que tú tienes, de quién eres, de esa forma vas a caminar y vas a actuar. Si tú dices que eres un hijo de Dios, vas a vivir como un hijo de quién? De Dios. Y vas a querer agradarle a tu Dios en cualquier momento, en cualquier forma. Según la percepción, o de otra manera, en teología podemos llamar, según la cosmovisión de que tú tienes, de quién eres, vas a vivir a la luz de esa cosmovisión de la realidad de quién tú eres. No hay otra forma. Otro ejemplo: si tú dices que eres culpable, vas a vivir siempre de culpa y culpando a otros. Pero si tú dices que eres perdonado, vas a vivir a la luz de ese perdón, y cuando alguien te ofende, vas a perdonar a esa persona. Bueno, según la percepción nuevamente de lo que tú tienes, de quién eres, de Dios, de esa forma tú vas a vivir. De esa forma tú vas a caminar. Hermanos, el gran relato del
Jesús. Alguien que nos rescata, alguien que nos restaura, alguien que nos lleva al propósito original de nuestra identidad que antes nosotros abandonamos por causa del pecado. Es Cristo que nos lleva de vuelta. Es Cristo que nos lleva otra vez al propósito original de nuestra vida. Más bien, es Cristo quien nos da identidad. Es Cristo quien nos da propósito. Es Cristo quien nos muestra quiénes somos y encontrándole a Él, nos encontraremos a nosotros. Amén. Es Dios que define quién eres, hermanos. Aquí en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21, nos muestra una gran realidad de lo que el Evangelio hace. No de lo que nosotros podemos sentir, es de lo que Dios hace, es de lo que el Evangelio hace en cada persona, en cada individuo, y nos muestra quiénes somos. Hermanos, dice, de modo que si alguno que está en Cristo, nuevas criaturas, por la obra de Cristo, nosotros vamos a ser nueva criatura, por la vida, por la muerte de Cristo, por su resurrección, por su glorificación, nosotros llegamos a ser nuevas personas. Nosotros podemos llegar a nuevas personas por el resumen, podemos ser en Cristo por la vida de Cristo. Versículo 21 que dice, al que no conoció pecado, por nosotros que lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros llegamos a hacer que justicia de Dios en Él, en Cristo. En Cristo solamente nosotros podemos llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos y que seamos reconciliados. De ahí trasciende todo. Podemos llamarlos en pocas palabras, eso debe ser la premisa mayor de nuestra vida. La realidad objetiva que debe determinar nuestra vida y que vivimos. Eso debe ser la cosmovisión real, el rey que debe gobernar todos nuestros impulsos, su obra, su vida. Y más, que Él aún reina de su puerta. Dirige la historia, controla la historia, pero también te dirige, te guía a ti, te sostiene a ti. Solamente en Él podemos encontrar nuestra identidad y todo eso proviene de Dios. Todo esto, dice el versículo 18, proviene de Dios. Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hermanos, Dios es quien decide restaurar nuestra relación con Él cuando nosotros no podíamos ni siquiera hacerlo. Él pagó el precio de su vida. La palabra reconciliación, que ustedes lo saben, que significa cambiar la relación de enemistad por una relación de amistad, donde había sido rota o interrumpida. Y Dios es quien decide restaurar nuestra relación con Él cuando nosotros no podíamos hacerlo. Es Dios quien decide hacerlo. Y de no hacerlo, Dios sería justo al condenarnos eternamente a cada uno que estamos aquí. Pero Dios en su gracia, pero Él se complace y se deleita en salvar. Solo podemos decir que la gloria solamente es de Dios. Dios es quien hace todas las obras. Dios es el que hace todo a nuestro favor.
La gloria solamente es para Dios. Termino con esto. Dios envió a este mundo a su Hijo para convertirlo en nuestro sustituto. Nuestro sustituto legal a llevar nuestra culpa, tratándole como si Él fuera el pecador, derramando sobre Él toda su ira que merecemos. Cristo nunca pecó. Y al entregar su vida, se convirtió en la justicia de Dios que justifica a todo aquel que cree en Él. Al que no conoció pecado, dice el versículo 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El creyente entonces es justificado delante de Dios, es reconciliado, es lo que somos. Cristo es quien hace que todas las piezas de rompecabezas de esta vida encajen perfectamente, definiendo con precisión quién eres en verdad. En Él está tu identidad y tu propósito. Y encontrándole a Él, nos encontraremos a nosotros mismos. Es lo que somos, hermanos. Ya seas adulto o joven, es lo que eres. Fuiste hecho a imagen de Dios. Eres una creación hecho a imagen de Dios. Toda la humanidad, sin excepción alguna, excepto nosotros, que ya somos cristianos, sin Cristo, está bajo condenación. Pero también en el número 3 dijimos que eres reconciliado por Dios. Es lo que somos. No hay otra verdad dominante. No hay otra verdad absoluta. Como dice el texto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.